Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de coaching.negocios donde vamos a conversar hoy acerca de reflexiones de coaching. Y una de las preguntas que muchas veces me hacen y que es importante porque hay muchas personas que están aferradas a eso, es si yo puedo mantener el control y cuál es la importancia además de mantener el control. Lo primero que pregunto cuando alguien me dice eso es, ¿qué significa para ti tener el control? ¿Qué, eh, qué pasa si las cosas no salen como tú quieres? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué es lo que, digamos, te molesta cuando las cosas no funcionan tal como tú esperas? ¿Es que acaso te ves afectado o se ve afectado tu vulnerabilidad? ¿Te sientes vulnerable en ese caso? O, digamos, tus miedos salen a la superficie, hay algo que te preocupa, o, digamos, equivocarte, porque perder el control puede ser sentir que me estoy equivocando, me puede llevar a pensar que no soy tan bueno como yo mismo creo que soy, es decir, como la historia que me cuento, o puede ser que tenga que ver con mi afán de ser perfecto, cosa que tampoco es así, etcétera. Hay una serie de cosas que normalmente se preguntan en estos casos, ¿no? Y otra cosa es, tú siempre puedes tener el control de todo lo que sucede, o más bien la idea sería quizás soltar y aprender a manejarse en esa incertidumbre que es parte del día a día de todo lo que nos pasa, ¿no? Nadie tiene garantizado absolutamente nada. Realmente no lo tenemos garantizado. Nosotros tenemos muchas veces que aprender a vivir en la incertidumbre, a vivir en el no saber qué nos va a suceder mañana. Por supuesto, nuestra zona de confort nos dice, no, mañana yo voy a estar en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones, bajo la misma situación, y bueno, lo que sea que vaya a hacer, pues todo me va a salir como yo espero que me salga. ¿Y qué pasa si no sale? ¿Qué haces en ese caso? ¿Te molestas? ¿Te quejas? ¿Qué sucede? ¿Qué puedes hacer? Una vez, leyendo un libro, un maestro budista decía que a veces nosotros no agradecemos lo que sucede y muchas veces lo que sucede es mejor que lo que nosotros mismos queremos, porque lo que sucede es justamente lo que el universo ha decidido para nosotros. Y a veces nos cuesta agradecer y entender que lo que sucede es lo mejor. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo me he divorciado 2 veces y no es porque yo haya querido hacerlo, sino porque me tocó hacerlo. La razón que sea, no voy a entrar en un detalle de que sí o no. Eso no era lo que yo había pensado que sería mi vida. Y sin embargo, tuve que tomar esa decisión, por re o por fa. Pero esa fue una decisión personal que yo asumí. Cuando yo sentí que la relación que yo mantenía, e inclusive la otra persona también lo sintió, estaba completamente desgastada. Entonces no valía la pena quedarse en esa relación. Entonces fue una decisión que por supuesto me generó muchísima incertidumbre, muchísima eh, molestia y a su vez también un enorme sentido de culpa, porque sentí que, bueno, que me había equivocado y que no era lo que yo había pensado. Sin embargo, para mí esas decisiones, y pongo el caso de estas decisiones como tal, porque hay muchas decisiones en mi vida que me ha tocado tomar también de esta forma, para mí estas decisiones han sido un enorme aprendizaje, porque me han dejado reflexiones, me han dejado eh, conversaciones internas que me han llevado a decir, ya va, pero es que
fíjate tú cómo ha cambiado mi vida desde aquel momento, de lo que yo era y de lo que yo soy. ¿Soy mejor de lo que era? Quizás no, quizás sí. ¿Me siento un mejor? Sí, definitivamente sí. ¿Me conozco más a mí mismo? Sí. Ha habido un proceso de trabajo interior en mi vida posterior a este tipo de decisiones cuando me hice consciente que no estaba contento con lo que estaba sucediendo, y ese proceso me llevó a trabajar más en mí, me llevó a encontrarme, si se quiere, me llevó a hacer una búsqueda interna más que una búsqueda externa, que era a la que yo estaba enfocado antes de que esas decisiones me sacaran de mi zona de confort. Y lo que me di cuenta es que las cosas suceden porque tienen que suceder, porque simplemente son situaciones que te llevan a tomar la decisión. Obviamente, para mí, esas relaciones me dejaron personas muy valiosas. Tengo 2 hijas, cada una de ellas es maravillosa individualmente y las 2 son especiales. Entonces, para mí es importante que eso haya sucedido porque de alguna forma me dejó ese aprendizaje. Para mí no hay nada más enriquecedor que haber sido padre de mis 2 hijas. Eso para mí ha sido enriquecedor. Y todavía más enriquecedor es ser abuelo. Pero eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Fíjate, tan ciertas son las cosas que el trueno se destapó justo en este momento. Entonces, reconocer que no tenía yo la razón, reconocer que de alguna manera no podía tener el control, reconocer que lo que yo pensé que se podía dar no se dio, fue algo que me costó trabajo aceptar. Y que no solamente me costó trabajo, sino que me hizo reflexionar acerca de lo que yo quería, de lo que yo era y hacia dónde me dirigía. Y eso, por supuesto, me abrió posibilidades. Me ha hecho dedicarme a cosas que están más cerca de lo que a mí me interesa, de lo que yo siento que es importante para mí como para las personas que de alguna manera están cerca de mí. Y eso es mi aprendizaje. El aprendizaje de cada uno es distinto. Claro está, tomar esas decisiones no es fácil. Y no es fácil porque te enfrentas a situaciones complejas en tu vida. Situaciones con las que tienes que lidiar muchas veces y no quieres. Pero no, a veces no queda otra sino tomar esa decisión. Yo me acuerdo que en algún momento en mi vida yo dije que si yo quería tener el control de algo, tenía que tenerlo en mis manos. Pero es que yo no puedo tener las cosas en mis manos. Es imposible. Es imposible controlar el destino. Es imposible controlar lo que sucede. Más bien hay que adaptarse a lo que sucede, moviéndose en la dirección del río, ¿verdad? El río del Tao, el río de la vida, que va como en esa metáfora que va hacia el mar de la conciencia, porque al final hacia allá es a donde vamos a desembocar. Entonces, eso hay que aprender a vivirlo. Hay que aprender a vivirlo. Por ejemplo, yo no esperaba que mi padre se muriera estando yo tan joven. Yo, joven, digo, tenía 40 años. Y de repente, pues, una noche le dio un infarto y ya no estuvo más. Y para mí, por supuesto, eso fue un cambio muy duro. Porque, claro, yo estaba acostumbrado a tenerlo, a hablar con él, a estar con él. Y de repente la vida decidió llevárselo. ¿Y qué podía hacer? No podía hacer nada. Entonces, a veces tenemos que reconocer eso, no quedarnos oye, rumiando nuestra propia queja, rumiando nuestros propios sentimientos, molestándonos por las cosas que suceden. Quizás hablo de situaciones límites, como un divorcio o la muerte de un familiar, que no puedes hacer nada muchas veces, porque si la relación está desgastada,
y no hay nada que hacer para resolverla, bueno, mira, lamentándolo mucho, pues no hay nada que hacer. Si se perdió la confianza, si se perdió el amor, si se perdió el respeto, pues ya no hay más nada que hacer. No vale la pena seguir insistiendo. Y si la persona se fue, pues ¿qué puedo hacer? No hay nada que hacer. Entonces, nos queda es aceptarlo, aceptar que la vida es así. Y a veces nos quedamos pegados en esos sentimientos. Yo me acuerdo que me he quedado pegado muchas veces. Me he quedado pegado. Y he tenido que aprender a soltar. He tenido que soltar esas conversaciones internas que están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Ese reclamo, que al final es un reclamo contra mí mismo. Porque es un reclamo de, epa, no estás entendiendo que las cosas no son como tú quieres, sino son como son. Y ese son como son es que tienes que entenderlo. Hoy le decía a una amiga que muchas veces nosotros queremos comparar nuestra vida con, eh, con los modelos que nos vende el mercado. Y el mercado nos vende muchísimos modelos. Por ejemplo, nos vende la forma como debe lucir un hombre o como debe lucir una mujer, con unos, digamos, cuadritos en el gimnasio y tal, y qué sé yo, y hacer ejercicios, y bueno, y tienes que, no sé, tener mucho billete, y tienes que estar posicionado. Eso no es así, eso no es así. ¿Cuántas veces no nos damos nosotros golpes por el gusto creyendo en esas cosas? ¿Que podemos modelar? Por supuesto que podemos modelar. Y de hecho eso es una técnica, modelar. Si yo quiero alcanzar algo, yo puedo ir modelando algo, pero en algún momento tengo que darme cuenta de que, epa, falta el ingrediente más importante que soy yo mismo. Y yo soy diferente de todos los demás. Yo puedo modelar, puedo de alguna manera imitar, seguir los pasos de, pero hasta cierto punto, porque va a llegar un momento en que yo tengo que innovar, porque si no me convierto en una copia, y no solamente en una copia, sino una copia mala de lo que es el otro. Entonces, necesito, sí, aprender, sin duda alguna, pero llega un momento en que tengo que ofrecer algo distinto, algo que realmente genere valor, no solamente para mí, sino para el otro, sobre todo para el otro, porque si no, el otro, ¿qué sentido tiene? Si yo ofrezco el mismo valor de alguien que ya está establecido, ¿para qué me van a ver a mí que soy un desconocido? Ahora, si yo ofrezco un valor distinto que le agrega algo diferente, una visión distinta a tu vida, entonces estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de algo distinto. Y es allí donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. No en quedarnos pegados en que, ay, pero mira lo que hace fulano, mira lo que hace Elon Musk. Sí, Elon Musk hace lo que hace, pero Elon Musk es un tipo que, bueno, que tiene una serie de focos encima y que además esos focos lo usan como un modelaje y como alguien para que de alguna manera sea una figura influyente. Al igual que lo hacen con él, lo hacen con las Kardashian o lo hacen con Cristiano Ronaldo, lo hacen. Pero esos son ellos. Son, no sé, 500, 2000, 3000 personas. Mientras que vivimos 8.000 millones de personas, de seres en esta tierra. Cada uno de nosotros con algo que aportar, con algo que decir, con algo que mostrar. Y nos vamos a quedar pegados en algo, repitiendo las fórmulas del otro. No, me resisto a eso. Me resisto a ese actuar de esa manera, que siento que no es una forma apropiada de ser. Entonces, claro, ¿cuál es el control? Ah, bueno, pero es que si él lo hace así, yo tengo que hacerlo de la misma manera. No puedo, no puedo. Pues no tengo los recursos, no tengo la forma de hacerlo. Hace mucho tiempo en mercadeo, recalco muy bien esto, en mercadeo se hablaba de guerra de guerrillas. ¿Y qué era la guerra de guerrillas? Bueno, era simplemente aquellas empresas que se enfocaban en ciertos sectores que no eran atractivos para otros sectores y entonces en esos sectores generaban
posibilidades de crecimiento. Lo que hoy día llamamos, por ejemplo, el océano azul. ¿Qué es el océano azul? Es ese espacio pequeñito de posibilidades en donde yo tengo la oportunidad de crecer. O los que llamamos normalmente en mercadeo los micronichos. Hay millones de micronichos en este mercado. Muchas veces cuando me dicen de qué estamos hablando, digo, bueno, estamos hablándole a un mercado hispano que tiene aproximadamente 500 a 800 millones de personas. Es probable que de esos 500 a 800 millones de personas, algunos estén de acuerdo conmigo. Muchos probablemente no, pero algunos sí. A algunos les interesa el mensaje que yo llevo. Ah, que es un mensaje que de repente, mira, no estoy viendo el resultado. No se lo puedo ver porque toma tiempo. Toma tiempo trabajarlo, pero hay que ser perseverante, hay que insistir, hay que tener la mente abierta y darle posibilidades a muchas cosas. Soltar el control, ese control que creemos que tenemos que tener para poder alcanzar lo que vamos a alcanzar. Y abrirnos espacio a la incertidumbre, a esa incertidumbre que está frente a nosotros. Nadie nos garantiza nada, absolutamente. Nunca se le ha garantizado al hombre. El hombre no viene con un documento firmado ahí arriba que dice, mira, tienes esto garantizado. No, en lo absoluto. No se nos garantiza nada. Nosotros tenemos que ajustarnos. Y sí, la vida moderna nos ha acostumbrado a ciertas cosas, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero no hay garantías. Y si no hay garantías, pues, lamentándolo mucho, tenemos que abrirnos a la incertidumbre. Yo me acuerdo que tenía una jefa, una señora que era mi gerente general, que ella me decía, mueve tus variables y ajustate a lo que está sucediendo en el mercado. Y eso es lo que tenemos que hacer, ajustarnos a eso. ¿Por qué? Porque si nos quejamos, si le damos a queja, es que me pasa esto, que me pasa lo otro, es que no sé qué, es que no sé cuánto, no vamos a resolver el problema. En primer lugar, porque como no está establecido, nadie va a asumir la responsabilidad de eso. Nadie te firmó a ti el contrato para decirte, mira, esto es lo que va a suceder en tu vida. No, señor. Te dijeron, vas a vivir experiencias. Y tú dijiste, sí, me anoto. Y ¡pum! Me fui para el viaje y vivo experiencias. Y bueno, esas experiencias son distintas experiencias por las que yo voy pasando mientras voy aprendiendo. Que algunas me gusten más que otras, puede ser. Que otras me preocupen más, que algunas me generen emociones. Bueno, tengo que ver dónde están mis creencias que de repente están limitando la posibilidad de crecer. Quizás, por ejemplo, esa, esa necesidad de control es una creencia que me limita. Quizás si me abro y digo, ya va, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver qué es lo que sucede. Y vamos a ver cómo podemos actuar en este escenario. Es muy probable que de esa manera tengamos una visión distinta, tengamos una posibilidad de actuar de manera diferente. Entonces, el asunto es, abramos nuestra visión, nuestra mente a lo que sucede. Por supuesto, hay valores que tenemos que probablemente no sean negociables. El valor de la integridad, por ejemplo, que nadie está diciendo que hagas lo que no quieres hacer, sino que de alguna manera, si te vas a mover en ese valor, pues hay cosas que vas a hacer y cosas que vas a dejar de hacer, y está bien, no hay problema. Pero con esas definiciones de hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres alcanzar, cómo lo quieres alcanzar, a quién quieres imitar, por ejemplo, si yo quiero imitar, no sé, en este momento obviamente no lo voy a poder hacer, a un Cristiano Ronaldo o a un Messi, pues tendría que entrenar desde muy pequeño y tendría que
hacer todo lo que esos señores hacen, que están dedicados todo su día a hacer ese tipo de cosas. Bueno, eso no es mi enfoque. Mi enfoque está dirigido más bien a otra cosa, está dirigido más bien hacia la educación, está dirigido más a ayudar al otro, está dirigido más a generar potencial, está dirigido más a desarrollar negocios, está dirigido más a desarrollar personas, a desarrollar líderes, a desarrollar gerentes capaces de enfrentar todos los retos que tenemos en este momento y que vamos a seguir teniendo a futuro. Está dirigido a usar la experiencia acumulada para apoyar a las personas que quieren desarrollar sus propios negocios. Eso quizás es mi enfoque. Entonces, bueno, lo que tengo que buscar la forma es de salir de la visión limitada que pueda tener yo creyendo que el control resuelve y abrirme a la incertidumbre y decir, ajá, vamos a seguir adelante. Y vamos a dejar la culpa de lado. Por ejemplo, a veces nos sentimos engañados porque confiamos en algo o en alguien. O porque de alguna forma pues nos sentimos víctimas de las circunstancias. No, es que yo hice tal o cual cosa y bueno, mira lo que me pasó. Bueno, pero es que nadie te dijo a ti que había garantía. Que tú lo creíste es otra cosa, pero nadie te firmó a ti ningún documento de eso. Entonces, soltemos la víctima, soltemos la culpa, entendamos que la culpa no existe, que la culpa es una emoción manipulada, que nos han manipulado con la bendita culpa desde hace mucho tiempo, y la única intención de manipularlos con la culpa y con el victimismo es controlarnos. Fíjense lo siguiente, tenlo al revés, ¿no? En lugar de controlar, nos están controlando a nosotros. ¿Por qué? Porque si te sientes insatisfecho, entonces puede salir un salvador y decirte, aquí estoy yo. Yo soy el que te puede dar a ti la diferencia. No, nadie te la puede dar, eres tú el único que la puedes conseguir. Y bueno, mira, los truenos están alborotados. Entonces, ¿cuál es mi enfoque en este momento y para ir cerrando esta reflexión rápida? Bueno, el enfoque que yo le doy es, abrámonos a la incertidumbre, abrámonos con cuidado, obviamente, veamos las posibilidades que tenemos y sobre todo aprendamos a agradecer lo que tenemos, aprendamos a apreciar lo que somos, porque todos tenemos una característica fundamental, todos tenemos cosas que agradecer. Dejemos la queja de lado y comencemos a agradecer lo que tenemos. Y seguro que vamos a conseguir más posibilidades de avanzar que las que hemos tenido mientras nos mantenemos en el carril de la queja o en el carril de la víctima y que no nos ayudan en nada. Así que espero que esto les ayude, espero que sea de utilidad y nos vemos en la próxima reflexión de coaching. Cuídense mucho. Feliz tarde.